Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar participando en este webinar, ¿verdad? Que hemos coordinado desde Cámara de Industrias. Para nosotros es un gusto, es un honor poderlos tener acá, que podamos tener este par de horas, ¿verdad? Nos quedamos a obtener nuevos conocimientos sobre la producción conectada, utilizando la nube para incrementar la productividad. Esta mañana, ¿verdad? Nos acompaña el señor Guillermo Jacobi y don Héctor Escobar, quienes serán nuestros especialistas en el tema. Vamos a grabar este webinar para después poderlo compartir con ustedes. Y pues no quiero hacer más preámbulos para que comencemos un poquito puntual, ¿verdad? Ya son las 10:06 de la mañana y queremos pues respetar el tiempo de todos ustedes. Cualquier consulta podemos escribirlas en el chat. Y pues dejo a don Guillermo y a don Héctor, ¿verdad?, en la palabra. Don Guillermo, no lo escuchamos, está en mute. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Todavía a uno se le pasa de que empieza a hablar creyendo de que está ya conectado. Bueno, pero es que esos son los retos que definitivamente da la tecnología. La tecnología te pone en una nueva forma de pensar y hacer cosas. Cuando nosotros estábamos hablando de qué es lo que estamos haciendo aquí en Nicaragua en relación a la cuarta revolución industrial y otros temas de eso, pues nos damos cuenta de que el avance que se ha hecho ha estado muy limitado y es importante entonces buscar cómo dar a conocer algunas de estas cosas, algunos de estos avances que son importantes, que se están dando a nivel mundial y que no solamente en Nicaragua, sino que en muchos países de América Latina simplemente estamos viendo pasar la cuarta revolución industrial y no estamos siendo actores importantes en ella. Y lo que sucede es que si no nos convertimos en actores relevantes dentro de la cuarta revolución industrial y adoptamos tecnologías y metodologías de la industria 4.0, entonces definitivamente vamos a perder no solamente competitividad, sino que también productividad y eso obviamente nos va a afectar en relación a la entrega de nuestros productos en los mercados que lo demandan. En ese sentido empezamos a platicar, hablamos con Katia, hablamos pues con Stephanie de Cadín, y vimos de que tal vez era importante hablar un poquito más sobre este tema. Vamos a tener, vamos a compartirles una presentación. Voy a empezar ahorita a compartirla. Permítanme un momento. Ahorita ya estoy compartiendo mi pantalla. Voy a compartir la presentación. Ok. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? De la producción conectada, utilizando el IoT, que es Internet of Things, y la nube para incrementar la productividad. Y vamos a hablar sobre las plataformas básicamente inteligentes. En este sentido, primero, la primera parte de esta conversación voy a hacerla yo, básicamente durante los próximos 20-25 minutos. Después Héctor va a platicar del tema y después vamos a tener un conversatorio, esa es la idea, ¿verdad? Héctor representa una empresa que se llama ShopLogics, es una empresa multinacional con operaciones en más de 32 países, 30 y pico países a nivel mundial. Yo tengo mi empresa de consultoría que se llama Stuma Consulting, pero muchos de ustedes probablemente me conocen por APEN, ¿verdad? Por ser presidente de APEN también. Entonces, sin embargo, pues APEN es lo que me da la visibilidad, pero mi trabajo es, básicamente yo soy consultor internacional y apoyo a las empresas en sus procesos de transformación. Entonces, así es como hemos llegado pues, en este camino
a conocer de estos temas. Y básicamente el contenido que les tenemos para hoy es un contenido interesante. Primero vamos a hablar qué es la industria 4.0. Después vamos a hablar un poquito de la historia de la industria. Vamos a hablar qué es el Internet of Things o el Internet de las cosas. Vamos a hablar de los tiempos de adopción de nuevas tecnologías. Después vamos a hablar de un tema que es bien importante, que es el OEE, que básicamente mide la eficacia de los equipos. Vamos a hablar de ese tema y después vamos a ver cómo se relaciona el Internet de las cosas con la nube, con el Big Data, para llevar a tener una planta, básicamente una planta del futuro, pero ¿cómo la podemos tener hoy? En este sentido, si alguno tiene alguna pregunta durante vamos avanzando, no duden en hacerla, por favor, ¿verdad? O sea, esto, más que una presentación, lo ideal sería que lo pudiéramos hacer un conversatorio. Entonces, si tienen consultas, con mucho gusto. Y veo que se acaba de conectar Pedro Antonio, que estaba de cumpleaños ayer. Felicidades, Pedro Antonio. Feliz cumpleaños. Entonces, a medida que vayamos avanzando, ¿verdad? Si hay consultas, por favor, me consultan. Entonces, ¿qué es la industria 4.0? Bueno, esta nace como resultado de la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar un poquito más de ese tema. Y entre otras cosas, consiste en la digitalización de los procesos industriales por medio de la interacción directa con las máquinas. El Internet de las cosas, las nubes, la inteligencia de negocios, la analítica y ciencia de datos, con el objetivo de optimizar recursos enfocados en el aumento de la productividad empresarial. Y aquí tal vez en este sentido es bien importante estar claro de que nosotros cuando queremos comunicarnos, platicamos entre las personas, pero y conocemos y tenemos empatía entre las personas. Si tenemos una mascota, pues obviamente buscamos cómo acariciar la mascota, cómo hacer que esa mascota, ese perrito, ese gato, lo que sea, tenga una interacción con nosotros. Sin embargo, pues no pueden hablar, no nos pueden transmitir qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está sucediendo. Con la industria 4.0, básicamente al conectar dispositivos a las máquinas, le permitimos a las máquinas hablar, comunicarse con nosotros. Yo creo que ahí es donde está lo interesante de todo esto de la industria 4.0, cuando nosotros tenemos un mecanismo que nos permite hablar con las máquinas. Entonces, cuando las máquinas están hablando con vos y vos estás en en esa recepción de todo lo que la máquina te dice y que la máquina te lo pueda contar y que sea la máquina la que te esté contando el cuento, entonces empezás a ver que toda esta parte de la industria es muy diferente. Ya no es la máquina trabajando sola, sino es la máquina trabajándote y contándote el cuento. Entonces hoy vamos a ver cómo las máquinas se convierten en una fuente confiable de datos que generan información estadística descriptiva como base de proyectos de mejora continua en la fábrica. Yo creo que esto es bien importante porque todas las fábricas tienen que involucrarse en sus proyectos de mejora continua para aumento de la productividad, aumento de sus eficiencias, de sus eficacias, para efectos de garantizar de que su cliente al final recibe el producto con la calidad y con las características deseadas. ¿Cuál es la historia de la industria? Tal vez en esta parte de la historia de la industria, y aquí vamos a hablar de varios, la industria 1.0, 1780, la mecanización, la producción industrial basada en máquinas alimentadas por agua, vapor. Y entonces esto inicia alrededor del año 1800, 1780. Las primeras máquinas, los telares fueron operados por energía humana y entonces se empezaron a construir plantas de producción mecánica y máquinas accionadas por agua y vapor. Después la energía eléctrica fue la primera energía primaria. Luego entraron en funcionamiento las máquinas de vapor.
Y durante toda esta fase de desarrollo, los primeros, eh, eh, los primeros ferrocarriles, la minería del carbón, la industria pesada, el transporte a vapor, la fabricación de tela, la impresión textil. Y entonces la gente empezó a reconocer desde el principio que el primer desarrollo industrial estaba creando puestos de trabajo básicamente en los pasillos de las fábricas. Y esta gran revolución significó un avance importante. Después viene la industria 2.0, ¿verdad? Alrededor de 1870, la electrificación, producción en masa mediante líneas de montaje. Aquí el trabajo a destajo empezó, las líneas de montaje empezaron, se introdujo la electricidad como motor impulsor y esto pues a finales del siglo XIX y esto es lo que marca el inicio de la segunda revolución industrial. Vienen los primeros automóviles a principios del siglo XX y se empieza a automatizar el trabajo en las salas de producción. Empiezan a haber líneas de montaje y de pronto se empiezan a determinar que hay tiempos récords y los motores empiezan a generar más trabajo. Y durante toda esta fase de desarrollo, también las oficinas experimentan un mayor desarrollo en comunicaciones porque ya empiezan las llamadas telefónicas, los telegramas, y todo esto acelera los procesos del trabajo. Pero obviamente todo esto está impulsado por un gran espíritu de la invención que se convierte como en ese gran impulsor. Y esto nos lleva a la industria 3.0, que es básicamente 1970, la automatización usando electrónica y computadora. Y aquí en la industria 3.0 nos damos cuenta que las computadoras funcionan. Los primeros dispositivos básicamente siguen este trabajo. Las primeras computadoras se desarrollan en los años 40, en Alemania en el 41, en el 43 en los Estados Unidos con el ENIAC. Es decir, de pronto se centra todo esto con las computadoras en la mayor automatización a través de las tecnologías y empiezan todas esas grandes máquinas para calcular, empieza la computadora personal para la oficina y se establece también computadora en las casas, ¿verdad? Y obviamente esto viene a impactar la industria. Después está básicamente la industria que se conoce como la industria 3.5, que eso ya se da como el 80 básicamente con la globalización y la deslocación de la producción a economías de bajo costo. Es decir, de pronto se empiezan a tercerizar muchos trabajos en otros países, pero caemos a la industria 4.0. La industria 4.0 básicamente ya son industrias digitales, introducción de dispositivos conectados, analítica de datos, inteligencia artificial, para automatizar más aún los procesos. Y en esta fase la atención se centra en la digitalización de tecnologías analógicas anteriores. Antes eran analógicas, ahora se digitalizan y se integran los sistemas ciberfísicos. Es decir, que básicamente empezamos a platicar con las máquinas. Y muchas empresas básicamente dejan de producir para stock, sino que empiezan a producir según la demanda, según las necesidades reales, y se pueden implementar estrategias de justo a tiempo, ya que continuamente empiezan la mejora continua, se enfoca más en todo lo que es Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, todas estas metodologías de mejora continua que son importantes, y además de eso, el procesamiento y las tecnologías de información, el procesamiento de todos esos datos. Pero también la velocidad de producción cada vez se hace más rápido.
y empezamos a tener avance en el medio ambiente, empezamos a tener seguridad laboral, en todo esto empezamos también em, con la importancia que las empresas le dan a todo lo que es la parte, ¿cómo se llama? Em, la responsabilidad que tienen las empresas hacia el medio ambiente, hacia la comunidad, empieza a ser importante también. Entonces, básicamente, cuando ya hablamos de la industria 4.0, pues este es el término que la tecnología, o sea, este es el término que se le da cuando estamos utilizando tecnología y producciones y producción moderna en esta era de revolución industrial. Entonces, no solamente te describe el desarrollo de nuevas tecnologías como en los últimos 2 siglos, sino que también en el cambio en el mundo productivo laboral en esta época global. Y es que la informatización de las empresas adquiere formas más concretas. Eh, las ramas clásicas de la industria, como la industria de la construcción, se están digitalizando y se están creando nuevas formas de comunicación, incluso entre los objetos cotidianos. Por ejemplo, los envases se conectan a Internet a través de códigos de barra. También en la industria 4.0 se reacciona mucho más rápido a las tendencias, los gustos, las necesidades de los mercados. Hay más modelos, hay más diseños de productos, pero con mucha rapidez. Es decir, si antes se tardaban 24, 36 meses en diseñar un nuevo modelo de vehículo, pues ahora lo hacen en menos de 6 meses. Y de pronto, las nuevas fábricas digitales producen productos únicos y que son bien accesibles, sin sacrificar nada. Entonces, de pronto, la industria 4.0 empieza a generar una revolución relevante en lo que es la fabricación de todos estos productos, pero no solamente es relevante a nivel de la fábrica, sino que también tiene un impacto importante a nivel de las oficinas. Pero, ¿qué es lo que viene? Bueno, viene la industria 5.0. Y si nosotros no estamos en la 4.0, difícilmente vamos a alcanzar la 5.0, que está a la vuelta de la esquina en los próximos 10 años. Que básicamente ya aquí la industria 5.0 se enfoca en la personalización y se va a concentrar en la cooperación entre el hombre y la máquina, ya que la inteligencia humana trabaja en armonía en la computación cognitiva. Entonces, al volver a poner a los humanos en producción con robots colaborativos, los trabajadores estarán capacitados para proporcionar tareas de valor agregado en la producción, lo que conducirá a la personalización masiva y personalizada para los clientes. Y aquí déjenme darles tal vez alguna idea. Hace 2 semanas, Elon Musk ya sacó, ya están haciendo las primeras pruebas de dispositivos que se conectan al cerebro de los humanos, para efectos de que en un dispositivo conectado con el cerebro te permita acceder básicamente a dispositivos con inteligencia artificial y robótica para efectos de que sea el humano el que controle el desarrollo de todo lo que es inteligencia artificial. Y que no sea la inteligencia artificial que venga a controlar al humano. Es decir, cuando por los años, de aquí digamos, en los años 40, por el 2040, 2043, 2047, cuando se dé el momento de la singularidad, en donde una computadora de menos de $1000 va a obtener o va a tener la capacidad de todo el conocimiento de la humanidad, ese momento de la singularidad se puede predecir en función a la ley de Moore, que cada 18 a 24 meses se duplica los datos, el conocimiento, la tecnología. Pues la singularidad más o menos se va a dar en esa época. Entonces hay retos importantes porque no se desea que sean las máquinas las que controlen a los humanos, como pasa en la ciencia ficción. Entonces todo esto se está dando. Cuando todo esto se da, a medida que esto sucede, sin embargo, esto va a hacer de que de alguna forma esta tecnología se humanice más el trabajo.
porque los seres humanos van a estar enfocados y en lo que es la industria 5.0, es el ser humano el que va a estar enfocado en hacer los trabajos de la producción, de una producción totalmente robotizada, pero controlada básicamente con la mente del humano, en forma de garantizar de que se van a poder producir en forma masiva productos con características individuales para cada consumidor. Cuando ya empezamos a ver eso, entonces vamos a ver que la industria 5.0 es parte de este camino al cual estamos yendo. Obviamente, aún tenemos que pasar por la 4.0 y vamos a estar en los próximos 10 años fácilmente en la 4.0. No va a ser hasta el 2030 que vamos a entrar en la 5.0. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Vamos a entrar a hablar un poquito de lo que es el IoT. ¿Pregunta? ¿Preguntan? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué es el Internet de las cosas? Aquí básicamente se refiere a la tendencia constante de conectar todo tipo de objetos físicos al Internet, especialmente aquellos que quizás no se imaginan. Y pueden ser cualquier tipo, por ejemplo, domésticos, comunes, la refrigeradora, la bombilla, no sé, pero por ejemplo, tu refrigeradora, vamos a ver, cuando eh, mi abuelita tenía una refrigeradora que lo duró 40 años, pero era de gas, ¿verdad? Pero después vinieron las refrigeradoras que tenían capacidad de hacer hielo, después aquellas que tenían capacidad de hacer hielo sin escarcha, después aquellas que tenían la capacidad de hacer hielo raspado, que te servían abuelada, y ahora están ya, los nuevos modelos van a ser aquellas, ¿verdad? Que a través del Internet de las cosas vos puedas comunicarte con la refrigeradora para que cuando vas a llegar a tu casa, ya tu refrigeradora te tenga servido tus highbolitos, tus traguitos ricos para solamente llegar a consumirlo. Hacia eso vamos. Y es a través del Internet de las cosas. Es decir, todo conectado. Carreteras inteligentes, vehículos inteligentes, vehículos conectados con las carreteras y las carreteras enviando la información de cómo está el tráfico, cómo está la, las condiciones climáticas alrededor de la carretera, donde hay problemas. Es decir, y tu vehículo eh, básicamente conectado con tu casa para que cuando vos llegues a tu casa ya te haya encendido el aire acondicionado, te haya encendido la calefacción, dependiendo de dónde vivas, o que inclusive ya pues al estar en esa cercanía ya tu cafetera sepa de que vas a consumir tu café. Es decir, todas esas cosas son las que están sucediendo con el Internet de las cosas. Eh, eh, por eso está, o sea, por ejemplo, ya no solamente a nivel del uso personal e individual, sino que también los recursos empresariales. Por ejemplo, etiquetas de envío, dispositivos médicos, por ejemplo, eh, un marcapasos con internet que esté enviando las señales al internet en forma permanente para efectos de hacer el seguimiento de tus signos biológicos. Por ejemplo, una camiseta que te la pones, que te esté midiendo cómo está tu presión, tus latidos del corazón, etcétera, y en el momento que te agarre tal vez algún tipo de taquicardia y que te vaya a dar algún tipo de problema, que sea tu camiseta la que les transmita por el internet, a través del internet de las cosas, esa información al hospital y el hospital inmediatamente te manda un dron a tu casa para efectos de que puedas reaccionar a tiempo y no te muras. Es decir, todas esas cosas están sucediendo. Y obviamente aquí vamos hacia cualquier cantidad de elementos portátiles que no tiene precedente y para desarrollar el término de ciudades inteligentes que solamente van a existir gracias al Internet de las cosas. Entonces,
¿Qué es el IoT? Pues hace referencia a los sistemas de dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de las redes inalámbricas sin la intervención humana. Y esto hace que sea posible la integración de dispositivos informáticos sencillos con sensores de todo tipo de objetos, como por ejemplo el termostato inteligente, el que les hablaba, ¿verdad? Que a medida que va llegando a tu casa, tu carro le envíe la información a tu casa y tu casa responda encendiendo todos aquellos dispositivos que tienen que encender para efectos de que cuando vos llegues, todo esté en el mejor ambiente posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Internet, con el Internet de las cosas a nivel empresarial? Bueno, pues permiten que las empresas mejoren sus sistemas actuales y diseñen puntos de conexión completamente nuevos para los clientes y los partners. Y el volumen de datos que un sistema de dispositivos inteligentes es capaz de producir es impresionante. Y de ahí viene el nombre de Big Data. Ejemplos. Por ejemplo, el IoT industrial, y a este se le conoce como Industrial IoT. Por ejemplo, imagínense en el ciclo de vida de las maquinarias pesadas que se utilizan en las obras de construcción, ¿verdad? Eh, con el tiempo, las personas que operan los equipos someten a, eh, a niveles de esfuerzo fuertes a estos dispositivos. Así que, pues, lógicamente van a haber averías y va a haber un montón de cuestiones que se puedan suceder, ¿verdad? Las máquinas van a requerir de tener que ser mantenidas en forma correctiva. Ahora consideremos una implementación de sensores especializados en las partes de las maquinarias que son más propensas a las rupturas y al uso excesivo. Entonces, estos sensores no solamente se utilizan para realizar un mantenimiento predictivo y mejorar el desempeño de las personas, porque están están recopilando y analizando los datos en tiempo real, sino que también para transferir los datos a la fábrica para que los ingenieros de las fábricas mejoren los diseños de los modelos nuevos. Es decir, que no solamente estás hablando de que la máquina te está diciendo qué tipo, cuándo vas a requerir el mantenimiento, sino que también la máquina se está comunicando con el fabricante para que el fabricante se dé cuenta cuáles son los puntos en donde estas máquinas se someten a mayor esfuerzo y de esa forma puedan diseñar mejor las máquinas para que la nueva generación de máquinas que vos compres en tu industria sea mucho mejor y más resistente. Por ejemplo, el IoT en la agricultura. Esto ha revolucionado de varias formas, incluyendo sensores de humedad, sensores de viento, sensores de plaga, sensores de presión atmosférica, etc. Eh, por ejemplo, entonces, si vos tenés una serie de sensores de humedad en los campos, perfectamente vos podés recibir datos más precisos y saber cuándo necesitas hacer riego en tu cultivo, eh, a dónde tenés una afectación de plagas, a dónde tenés que hacer, por ejemplo, agricultura de precisión, de tal forma que estos sensores en forma automática que están en la Tierra puedan enviarle una información a un dron para efecto de que ese dron llegue y fumigue lo que tenga que fumigar para efectos de salir de una plaga que está afectando que está afectando tu siembra. O inclusive, por ejemplo, envías un dron, ese dron mide en función del reflejo de la luz de una planta, cuáles son las deficiencias químicas que tiene esa planta para efectos de hacerle las aplicaciones de los fertilizantes correspondientes y entonces ahí entramos a la agricultura de precisión. La agricultura de precisión es una realidad. Aquí en Nicaragua no nos permiten por efectos de que no hay capacidad de traer drones, pero la realidad es que ya existe la agricultura de precisión y, y poder hacerlo así sería ideal, pero bueno, esto no existe sin el Internet de las cosas. Por ejemplo, el Internet de las cosas en lo que es la logística y el transporte. Y probablemente una de las primeras implementaciones del IoT fue en el sector de la logística y el transporte.
y consistió en etiquetar los contenedores de envío con dispositivos de identificación por radiofrecuencia, como RFID se conoce. Y estas simples etiquetas básicamente almacenaban datos digitales en un lector para registrar a través de ondas de radio, ¿verdad? Cuando, con un lector de RFID para efectos de determinar qué era lo que había allí y cuáles eran las cosas pues, que estaban desarrollándose. Entonces, básicamente, cuando ya todos estos lectores con RFID, entonces inmediatamente se empezaban a determinar, por ejemplo, las cantidades, los puertos avanzados ya tenían lectores, eh, inclusive para efectos de todo lo que era el control de las cargas, las filas en los puertos, es decir, se hicieron grandes desarrollos en la logística, básicamente para efectos de garantizar que no hubieran cuellos de botellas, que no hubieran mucha eh, eh, mucho tiempo de espera para optimizar y todo lo que tenía que ver con la programación particular de todos estos contenedores. Entonces se empezó a usar en la logística e inclusive ahora ya nosotros vemos que hay un montón de dispositivos que de alguna forma u otra a través de RFID están eh, siendo utilizados en las tiendas, en los almacenes, etcétera, para efectos de garantizar de que con solamente, si vos tenés una identificación con RFID y tenés un lector y entras a un almacén y ese lector, con solamente que camines por el almacén, te captura toda la información de tu inventario físico, inmediatamente esos datos es transferido por el internet a la nube y entonces ahí es donde vos tenés un montón de información. Entonces, básicamente, esto está funcionando de una forma impresionante. Don Guillermo, ¿Perdón? don Guillermo, en el chat tenemos algunas consultas. No sé si Ok. las vamos respondiendo al final. No, ahorita, si te fijas en esta filmina, dice preguntas. Correcto, entonces, En este momento yo me detengo y le paso a Héctor la presentación. Ahora yo dejo de compartir la mía, contesto las preguntas y Héctor se alista para la presentación. entonces nos dice don Ernesto Robleto, los IoT también estarán transformando las oficinas. ¿Podrías hablar de esto? El ingeniero Marcelo Moncada nos pone acá un comentario que dice, ¿se podría digitalizar cierta información de los trabajadores como tiempos y movimientos o traslados para determinar la productividad de las personas en tiempo real utilizando el IoT? Y Waldemar Arauz nos dice que tiene una consulta, no la escribió por acá, me imagino que va a abrir su micrófono para hacerlo. También el ingeniero Moncada nos dice, ¿puedes hablar un poco sobre la infraestructura de red y servidores que se requiere para manejar una plataforma de IoT y Big Data? Ok. Entonces, me parece bien empezando un poco con Ernesto. Mucho gusto, Ernesto. Ernesto, qué gusto saludarte. La IoT también estará transformando las oficinas, por supuesto. Miren, eh, no solamente nosotros estamos conectados, sino que en las oficinas hay sensores, por ejemplo, se pueden poner sensores de calor, de tal forma que ese sensor de calor determine cuánta gente está trabajando en la oficina y, y en función de la cantidad de gente que hay, medir cuál es la carga de calor y poner el aire acondicionado de acuerdo. Es decir, no ponerlo el aire acondicionado, qué sé yo, a toda la velocidad cuando hay menos personas, eh, sino que ponerlo a la velocidad correspondiente para mantener un ambiente estable y sabroso, independientemente del número de personas. En este caso, los IoT empiezan a medir, todos estos dispositivos empiezan a medir y empiezan a calcular cuál es la función real o cuánta energía vas a necesitar, por ejemplo, para tu aire acondicionado, para estar cómodo. Esos son usos bien particulares.
Si bien es cierto que ya han existido ese tipo de sensores, pero ahora con el Internet de las cosas lo que está sucediendo es de que todo esto se está viendo de forma, de forma real y en tiempo real. Ahora, eh, básicamente tu computadora en tu oficina es una computadora que está conectada al Internet, es un dispositivo de Internet de las cosas, pero adicionalmente a eso, también si vos tenés algún tipo de actividad particular que vos haces en tu oficina, trabajos muy manuales, eso también de alguna forma se pueden crear dispositivos wearables, o sea, como, por ejemplo los relojes que uno ocupa, que este reloj de alguna forma está enviando señales a través de tu celular eh, a un sitio en la nube que te puede posteriormente indicar cómo estuvieron eh, tus latidos y tu estado físico, cuántos pasos hiciste, etcétera. Todas esas cosas están conectadas de alguna forma al Internet y la nube y te están bajando esa información. Eh, Estoy pensando, es que hay tantas cosas que se pueden utilizar. Poder controlar personas, por supuesto, poder controlar personas si le pones, digamos, una camisa o un dispositivo en el cuerpo que esté midiendo los movimientos y que esté enviando señales o pulsos en cualquier momento. Eh, por ejemplo, dice, se puede digitalizar cierta información de los trabajadores como tiempos y movimientos o traslados para determinar la productividad de la persona en tiempo real. Sí, por ejemplo, eh, se ponen sensores en las oficinas para efectos de determinar la circulación de la oficina. Por ejemplo, una fábrica o una empresa hizo un análisis bien interesante porque lo que hizo fue que al poner dispositivos de control de movimiento en la empresa, determinó que aquellas personas que tenían más interacción y que tenían más relación con otras oficinas eran las personas que escalaban en puestos de liderazgo más rápidamente que otras. Pero no solamente eso, sino que también al hacer el análisis de la movilización dentro de las oficinas, pudieron determinar cuál era la mejor reasignación física de los espacios para efectos de garantizar la cercanía de aquellas áreas o aquellos lugares que necesitaban estar por su comunalidad más cerca. Entonces, no solamente hicieron ese tipo de análisis de determinar quiénes eran las personas que iban a escalar más rápidamente en los rangos empresariales, sino que también empezaron a determinar cuál era la mejor determinación, cuál era la mejor ubicación física de las oficinas. Pero no solamente eso, sino que la ubicación física de la oficina también cambia en función de los proyectos y productos que vos tenés a medida que los lanzás al mercado. Entonces, en el momento de que un nuevo producto se lanza al mercado, tenés una nueva interacción entre los trabajadores de tus oficinas. Y en función a eso, vos diseñás tus oficinas en forma casi en tiempo real a medida que vas lanzando nuevos productos al mercado para efectos de optimizar la comunicación y las relaciones interpersonales entre las personas en tu oficina. Eh, entonces, de pronto se empieza a utilizar todos estos dispositivos de Internet de las cosas y se empieza a analizar para efectos de lograr una optimización de tus recursos y una optimización de tus capacidades eh, eh, cognitivas dentro de la organización. Entonces, se está utilizando, y este ejemplo que lo acabo de dar es un ejemplo real, eh, y está pues documentado. Waldemar tiene una consulta de Waldemar cuando la querrás hacer con mucho gusto. Podemos hablar sobre la infraestructura de red y de servidores que se requiere. Sí, Héctor va a tocar un poco más sobre este tema y después podemos hablar un poquito más. ¿Cuáles son los primeros pasos que deben aplicar las empresas para iniciar su transformación 4.0? El primer paso es convencer a tu jefe, ¿verdad? Si convences a tu jefe, ya arrancaste. Eh, Así que, pues parece mentira, pero
es importante tener alguien que te patrocine en una idea de transformación 4.0 en tu organización. Porque si vos no tenés un patrocinio correcto de las personas que están en términos de garantizar que los proyectos se puedan dar o de darte los recursos para hacerlo, pues difícilmente se va a hacer. Pero sí se recomienda siempre empezar con un piloto, ¿verdad? Porque es que en estas cosas, primero demostrar que sirve. Y entonces vos venís, empezás con un piloto y ese piloto recolectas la data. Y como se recolecta en términos de Big Data, un pilotaje no cuesta mucho y empezás a recolectar datos. Entonces con esos datos vos venís poder y en función de datos fuertes, porque hiciste un piloto, podés generar un análisis de retorno sobre la inversión que perfectamente se lo presentas a los líderes de la empresa y te van a aprobar los presupuestos, porque simplemente los resultados y el retorno sobre la inversión de proyectos de esta naturaleza son enormes. Entonces es bien fácil hacer un piloto y demostrarlo en un mes. Ni siquiera hay que esperar 3 meses. En un mes puedes demostrar que estas cosas se pueden hacer. Porque a pesar de que es Industria 4.0 y suena complejo, en realidad es bien fácil porque la tecnología está ahí, todo es saber usarla. Waldemar, por favor. ¿Me escucha? Sí. Bueno, primeramente, muchas gracias por esta sesión. Estoy muy agradecido, he aprendido bastante. Y mi consulta es la siguiente. ¿Cuál es el riesgo que se toma con la implementación de estas nuevas tecnologías? Como bien sabemos, para la implementación de tecnologías siempre hay un riesgo que se toma. Y pues, ¿cuál es el plan? Por ejemplo, en perspectiva, actualmente las tecnologías que nosotros implementamos en nuestros procesos siempre tienen problemas de error de conexión con un servidor, que las fluctuaciones de energía nos impactan muchísimo, nos generan mucho paro de proceso. ¿Qué pretende esta nueva tecnología erradicar en cuanto a este tipo de problemas que actualmente pasamos las empresas? Ok, una consulta, Waldemar. ¿En qué empresa trabajas, perdona? Cargill de Nicaragua. Okay. Mira, ahí vos estás hablando de cosas que, bueno, si se va la energía, es cuestión de infraestructura. Es decir, si se va la energía y no tenés un generador de respaldo, pues obviamente vas a tener ese problema. Si se cae la conexión y tu cableado no lo has actualizado y estás en, qué sé yo, en 5.0 y no estás en 6.0, pues, no sé, pues probablemente vas a tener que hacer un cambio de tu cableado. O si estás con, no sé, pues si no has puesto fibra óptica entre los módulos o entre los diferentes edificios de tu fábrica, pues siempre vas a tener ese tipo de riesgo. Yo creo que esos riesgos los vas a tener a menos que te enfoques en el cambio correcto de tu infraestructura. Ahora, los riesgos que son más importantes aquí es, por ejemplo, una fábrica. Iba a implementar un sistema de esta naturaleza, una fábrica de telares muy importante en otro país de aquí. Y llegó una empresa y les dijo, mira, nosotros te implementamos toda esta tecnología por $1.000.000, porque necesitas los servidores, necesitas esto, necesitas el otro, necesitas un montón de infraestructura, necesitas al administrador, necesitas esto. Pero lo que sucede es que ahora con la nube, vos venís y podés empezar chiquito y es la empresa que te está dando el servicio en la nube la que está haciendo que a medida de que tu necesidad escale, no tengas que comprar infraestructura extra para efectos de garantizar que vas a tener la respuesta correspondiente a tus necesidades. Entonces, en ese momento, quitas el riesgo de una gran inversión. Yo creo que es el riesgo más importante. O sea, vos no vas a venir a invertir $1.000.000 para después ver que la cosa no te funcionó y que le vas a tener que regresar los cachivaches al quien te lo vendió, porque eso no sucede. Si fracasás,
perdiste un montón. La ventaja de esta tecnología es que te permite crecer de pocos dispositivos a más dispositivos, escalar sin hacer inversiones en infraestructura, porque alguien más las está haciendo. Por eso es que la nube es una belleza. Y aquí, por eso es que estamos hablando de que el IoT se incorpora con la nube, en donde todo lo que es tus grandes volúmenes de datos o tu big data son manejados sin necesidad vos que tengas que invertir en servidores con grandes capacidades, ni firewalls o elementos de protección y de integridad de datos, porque estas empresas simplemente hacen millonarias inversiones en eso, vos no lo tenés que hacer. Entonces, de esa forma se te quita todo el riesgo de implementación, porque vos venís, haces tu prueba, haces tu piloto, implementás. Si te gusta, lo seguís haciendo. Si no te gusta, ya está. Solamente utilizaste una pequeña inversión en hacer un piloto y no tuviste mayores riesgos. Yo creo que esa es la gran ventaja de este tipo de tecnología. Si gustas, Ahora, perdón. creo que parte de las preguntas las abordamos ahorita en esta segunda parte, de cómo esto que vemos de la industria 4.0, que muchas veces cuando lo escuchamos lo pensamos en inalcanzable, en extremadamente costoso, en cosas que manejan en otros países, en Europa, y que en nuestras regiones no están al alcance. La idea ahorita es mostrarles un poco cómo esto está disponible en nuestras regiones y rompe todos esos paradigmas. Entonces, si te parece, creo que podríamos ir avanzando en algunas de las... Claro que sí. Tal vez lo que pasa es que yo me entusiasmo con todo esto. Pero ¿no? Dale. Yo creo que ya agarramos buen resumen de la película. Estuvo en el tráiler. Sí. Pero bueno, les comento, y me gustó mucho una pregunta que decía, ¿cuáles deberían de ser los primeros pasos para implementar Industria 4.0? Regularmente se nos empiezan a venir a la mente un montón de cosas y no sabemos cómo ordenarlo y cómo estructurarlo para agarrar los temas en serie. Realmente se nos vienen las ideas en paralelo, lo queremos, pensamos en implementarlo todo, pero esto hay que ordenarlo de alguna manera. Y quizás con ese mensaje sencillo es lo que yo quisiera abordar el resto de la presentación, tratar de pensar en una estrategia y estructurar en una estrategia de cómo, de forma fácil, yo debería dar mis primeros pasos para implementar esto. De lo que vimos, pues ya creo que todo lo hemos visto. O sea, al final esto es un tema estratégico, no es un tema de moda, no es un tema del que yo quiero creer o no quiero creer, lo menciona aquí alguno de los expertos. La parte digital es una de las principales razones por las que he visto a la mitad de las empresas del Fortune 500 desaparecer. ¿Por qué desaparecen? Porque no se montan a la era digital. ¿Qué pasa cuando una empresa no se monta dentro de cada una de estas revoluciones industriales? Deja de ser competitiva. ¿Por qué? Porque aunque, como nos lo mencionó Guillermo, cada revolución industrial tuvo sus peculiaridades. Uno fue el tema de la mecanización, luego la electricidad, la informática. Todas tenían un elemento en común. ¿Cuál fue ese elemento en común? ¿Qué buscaba cada revolución industrial? Incrementar la productividad en todas sus variantes, reducir costos, acelerar tiempos de entrega. Pero al final todo eso lo podemos resumir en que lo que cada revolución industrial busca es incrementar la productividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una empresa cuando no incrementa la productividad? Deja de ser competitiva. Y si deja de ser competitiva, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Entonces, los tiempos de adopción, algo bien interesante que está marcando esta cuarta revolución industrial, se dice que la primera revolución industrial, el tiempo de adopción, que está entendido como el tiempo entre que la primera empresa adopta la nueva tecnología y la primera empresa que no lo adoptó desaparece o muere, fue más o menos de 100 años. Y todo ese gap se ha venido reduciendo. O sea, la primera revolución industrial nos decía, ok, si yo soy una empresa que no voy a mecanizar, voy a seguir trabajando con personas, con bueyes, jalando, generando fuerza, tengo 100 años para reaccionar antes de desaparecer. Pero todo ese tiempo se fue reduciendo. La segunda, pues ya fue más o menos de 60, la tercera más o menos de 30. Hoy, ustedes recordarán la historia de Blockbuster, de Kodak, ya no existen.
O sea, en estos tiempos, la cuarta revolución industrial se dice que en menos de 5 años, si no reaccionamos, dejamos de ser competitivos hacia un mundo que cada vez está más globalizado y desaparecemos. Y hoy con el tema de la pandemia se reduce todavía aún más. O sea, hoy ya hay empresas que en meses no lograron cambiar su estructura y poder sobrevivir. Y todo eso lo vemos también en la tecnología, en nuestro día a día. O sea, cada vez el tiempo de las adopciones de nuevas tecnologías a nivel personal se van haciendo mucho más cortas. Cada vez recibimos un celular nuevo y cuando lo cambiamos, a veces hasta los que vivimos ese tiempo de cambiar celular y ver qué más tenía y de botones a pantalla, en el que cada celular nuevo era una gran novedad, hoy cada vez también inclusive ese cambio se hace en menos tiempo. Uno hace la migración de un teléfono antiguo a nuestro teléfono nuevo y es casi la misma cosa, se migra todo, se migra las mismas imágenes, la misma funcionalidad, lo mismo que hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Detrás hay una tecnología que procesa muchos más datos, que tiene mucha mayor capacidad de generación de información y entonces eso al final nos facilita la vida también. Entonces los tiempos de adopción también se han reducido increíblemente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Esto es algo que, como bien lo comentan en algunas de las preguntas, debe de ser prioritario para todas las empresas. Si yo no lo entiendo y no lo creo, como dice Guillermo, al final es un tema de convencimiento, pero es un tema de convencimiento que no es de que si lo crea o no crea va a ser una realidad o no. O sea, es algo que existe. Es como tratar de discutir y convencer a alguien de la gravedad. O sea, si alguien no lo quiere creer, pues está bien, lo que no lo crea y que no se convenza, pero eso existe, está y viene. Y si no, el mercado me va a hacer convencerme y ojalá que no sea demasiado tarde. Entonces, cuando hablamos de las fábricas, empezamos a hablar de algunos elementos de Internet de las cosas o de Industria 4.0, servicios inteligentes, monitoreo de condiciones de maquinaria, máquinas inteligentes, donde yo puedo ver toda la información de lo que está pasando en mis máquinas en tiempo real, una producción inteligente en temas de trazabilidad, calidad, seguimiento. Entonces decimos, ok, esto hace como mucho sentido, pero ¿por dónde yo le entro a todo esto? Porque se vuelve como muy complejo. Yo no tengo la plata y ninguna empresa va a tener la plata de decir, saco todas mis máquinas y empiezo a comprar robots, máquinas inteligentes. En nuestros países, lamentablemente, todavía hay mucha infraestructura que nos tiene en la segunda revolución industrial. Lo que comentaban en la pregunta, Valdemar, de que tengo cortes de electricidad, o sea, eso es la electrificación, eso fue la segunda revolución industrial, pero eso son condiciones de países y tenemos que aprender a lidiar con eso, pero tampoco nos podemos quedar esperando a que tengamos un sistema de electrificación 100% óptimo, porque cada vez la competitividad también se globaliza y si yo estoy compitiendo con empresas o compañías que en el mercado traen productos de afuera, tengo que adaptarme y tratar de montarme en esto con los recursos que tengo disponibles. Entonces decimos, ok, ¿por dónde yo abordo una estrategia para implementar Industria 4.0? Para empezarme a montar en esto y no quedarme en la calle, porque estoy hablando de tecnologías extremadamente costosas e inalcanzables, pero tampoco quedarme en la calle porque mi compañía vaya a fracasar o vaya a dejar de ser competitiva por mantenerme ajeno a todo este movimiento. Entonces decimos, ok, hay que entender de que para un proceso de este tipo hay 3 elementos clave. Tecnología, personas y procesos. Muchas veces se habla mucho de la tecnología, empezamos a escuchar de todos estos conceptos de inteligencia artificial, machine learning, robótica, RPA, y está bien y eso funciona y hay mucho trabajo detrás para que eso ocurra de forma fácil y sencilla. Pero si no lo acompañamos de personas y de procesos, de repente hacemos el sacrificio como compañía de comprar un mega robot y se va a volver un adorno muy lindo para los tours en la planta. Entonces decimos, ok, ¿por dónde yo tengo que abordar esto? Y cómo yo unifico esa parte de tecnología, personas y procesos. Entonces regresamos a las bases y al fundamento de cada revolución industrial, en la que dijimos, ok, las 4 revoluciones industriales fueron diferentes, me tengo que subir sobre la 4ª revolución industrial, no es opcional, o sea, es algo que tengo que hacer. ¿Por dónde lo agarro? ¿Cuál es la fuente? Incrementar la productividad. Ok, entonces lo primero que debería hacer sentido es tener en una forma sencilla una medición de productividad que me ayude a entender en dónde yo tengo que hacer mis inversiones. ¿Y cómo lo hacemos? Hay un indicador estrella que se llama OEE de productividad.
OEE significa efectividad total del equipo, en inglés. Es un indicador que lo que me mide es 3 elementos de mis maquinarias en la planta. Disponibilidad. 1, disponibilidad. O sea, el tiempo el que la máquina estuvo trabajando. 2, velocidad. O sea, cuando la máquina estuvo trabajando, ¿a qué velocidad estuvo trabajando? Y 3, calidad. Cuando la máquina produjo, el producto que generó, ¿cumple o no cumple los requerimientos que el mercado me demanda? Entonces, esos 3 elementos, la multiplicación de los 3 nos da como resultado el OEE, que para efectos prácticos lo que me dice es, ok, ¿cuánto de la capacidad de producción de mi máquina o de mi planta o de mi grupo de plantas estoy logrando alcanzar? Y entonces venimos y decimos, ok, este es un indicador que cuando yo empiezo a desglosar un poco la matemática, quizás vamos a pasar esto un poco rápido, y si no, pues más adelante les vamos a compartir los datos y con mucho gusto podemos hacer otra reunión para profundizar con quien así lo desee. Tenemos la disponibilidad, que es el tiempo de actividad que yo tengo, mi máquina produce respecto al tiempo planeado. Luego tenemos el desempeño, que para efectos prácticos es la velocidad, cuando corrió, a qué velocidad corrió, y luego tenemos la calidad. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Si decimos, ok, yo tengo una máquina que produce 2000 unidades por hora, y en el día yo tengo una línea que es esa misma máquina, yo espero que produzca 20 horas. ¿Por qué no espero que produzca 24? Porque tengo una hora de desayuno, una hora de almuerzo, una hora de cena y unos descansos. Entonces yo espero que la máquina produzca 20 horas. Si la máquina produce 2000 unidades, déjenme pasar acá. Okay. Al final del día, yo yo espero haber producido 40,000 unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al final de la jornada, empezamos y resulta que nos dicen, miren, hubieron 6 horas de paro. Y el producto producido fueron 25,000 unidades, de las cuales 20,000 unidades fueron los que cumplieron el estándar de calidad. Entonces decimos, ok, yo esperaba 40,000 unidades, pero tuve 20,000 unidades con 6 horas de paro. ¿Cómo se compuso todo esto? O sea, ¿cómo yo tuve la productividad de mi máquina a la mitad y no me di cuenta? Entonces, hagamos el ejercicio. Nosotros tuvimos 6 horas de paro. Dijimos, ok, vamos, 20 horas esperábamos de producción y tuvimos 6 horas paradas. Produjimos 14 horas. De las 20 horas estuvimos en 14, estuvimos a un 70% de disponibilidad. Pareciera que es un número, pues, si estuviéramos en la universidad, pasa, y con buena nota. Pero luego venimos y nos dicen, ok, yo produje 14 horas, yo espero 28,000 unidades, porque produce 2,000 unidades por hora. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a ver a la bodega, no hay 28,000, hay 25,000. ¿Y qué pasó? Ah, es que hubo pérdidas de rendimiento. ¿Cuáles son las pérdidas de rendimiento? Hubo pérdidas de velocidad. En algunos momentos la máquina estuvo corriendo a baja velocidad. Hubo microparos. La línea tuvo paros cortos de 30, 40, 50 segundos que no vimos y no anotamos y nadie sumó en esas 6 horas iniciales. Y entonces eso me generó 3,000 unidades más de pérdida. Y luego viene el departamento de calidad y nos dicen, mire, de las 25,000 que produjimos, hay 5,000 que no cumplen los requerimientos del estándar. Entonces, al final, lo que tenemos para entregar a la venta, como decíamos, son 20,000 unidades. Entonces, es un número fuerte. El OEE es un indicador realmente muy interesante porque nos considera todos los elementos en los que yo puedo perder. Yo esperaba 40,000 unidades, pero perdí. Y ojo, esto es algo bien interesante. Perdí 12,000 unidades por disponibilidad. Perdí 3,000 unidades por rendimiento y perdí 5,000 unidades por calidad. Perdí 20,000 unidades. ¿Y por qué es tan importante cuando empezamos a pensar en estas tecnologías? Muchas veces decimos, voy a invertir para incrementar la productividad o para ser más eficiente. Pero lo que sucede en la realidad es de que este tipo de proyectos muchas veces lo que vienen a hacer es a tapar hoyos, a tratar de tapar esas pérdidas que yo estoy teniendo día con día, tratarlas de eliminar. Y entonces decimos, ¿por qué es importante combinar el tema de tecnología, personas y procesos? Porque muchas de las mejoras que yo puedo conseguir en la productividad están en manos de las personas, están en manos del operador, están en manos de que el operador, el tiempo de cambio lo haga en el tiempo que lo debe de hacer, que arranque los turnos a la hora que los debe de arrancar, que no baje velocidad de la máquina,
garantizar hacer una adecuada preparación de máquina para yo tratar de reducir el desperdicio que estoy generando. Y entonces lo que muchas veces sucede es de que ese equipo de personas que está frente a la línea no tiene visibilidad de lo que está pasando, no tiene conciencia de los problemas que está teniendo dentro de la máquina. Entonces decimos, ok, perfecto. El objetivo de la revolución industrial es incrementar la productividad. ¿Cómo mido esa productividad? Hay un indicador estrella que se llama OEE. Si yo incremento el OEE, yo voy a incrementar la productividad. Perfecto. Y entonces digo, ok, pero ¿cómo el OEE impacta en mi costo? Porque al final todo esto lo que buscamos es reducir costos, mejorar la productividad e inclusive generar recursos para poder invertir en esa tecnología tan sofisticada que empezamos a escuchar. Y decimos, ok, entendamos entonces cómo se desglosa el OEE y cómo esto tiene un impacto en el costo. Y decimos, ok, ¿cuáles son los elementos considerados típicamente, más o menos, en la mayoría de compañías como costo de producción? Tenemos las materias primas, tenemos la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Y entonces cuando empecemos a hacer el enlace de cómo el OEE me impacta en los elementos de costo, empezamos a ver y decimos, disponibilidad. Si yo incremento la disponibilidad de la máquina, voy a mejorar en cierta manera la materia prima. Quizás ahí no es tan directo, pero sí puede tener un impacto porque si yo tengo menos paros, yo genero menos desperdicio por arranque y por paro de máquina. Pero hay otros en los que yo tengo un impacto directo. Si yo incremento la disponibilidad, o sea, si yo logro de que la máquina esté parada menos tiempo, yo tengo un impacto directo en la mano de obra directa. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a necesitar más horas hombre para producir la misma cantidad de producto, ¿sí? De igual manera, cuando empezamos a hablar de disponibilidad, si yo incremento la disponibilidad, también reduzco los gastos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque si yo produzco más unidades en menos tiempo, es menos tiempo en el que yo estoy consumiendo gas de la caldera, en el que estoy consumiendo energía de los compresores, todo ese equipo de complementario que yo tengo en las plantas de producción que deben de estar encendidos para poder proveer a las líneas. Cuando empezamos a hablar del rendimiento, empezamos a ver de que también tiene un cierto impacto, no tan directo, pero tiene un impacto indirecto también en el consumo de materia prima, pero tiene un impacto directo también en la mano de obra directa, porque si yo garantizo de que el tiempo que la máquina esté produciendo corre a la velocidad que está diseñada la máquina, yo voy a producir también más producto en menos tiempo. Y también yo tengo, por la misma razón anterior, menos costo en los gastos indirectos de fabricación. Y luego tenemos calidad, en donde ahí sí tenemos un impacto directo en la materia prima, porque si yo genero menos desperdicio, tengo que requerir menos materia prima para hacer el producto. Tengo un impacto también indirecto de alguna manera en la mano de obra directa y tengo un directo en los gastos directos de fabricación. Entonces decimos, ok, si yo incremento el OEE, yo voy a reducir los costos. O inclusive en algunas condiciones de algunas plantas, voy a vender más, porque muchas veces las plantas están a tope en su productividad, no logran abastecer la demanda del mercado y entonces están perdiendo venta porque no están logrando producir lo que deberían de producir. Entonces, en esos escenarios los proyectos son lindos porque no solamente reduzco los costos, sino que incremento las ventas. Y eso tiene un impacto directo en la rentabilidad de la compañía. Y entonces decimos, ok, entendido cómo yo incluyo dentro de mi estrategia de tecnología, debo de incluir personas y procesos, especialmente cómo, midiendo el OEE, que es el pilar principal para medir la productividad, que es el objetivo básico de la cuarta revolución industrial. Entonces yo de esa forma ya le empiezo a dar sentido a un proyecto en el que yo digo, ok, mi primer escenario, lo primero que tengo que saber es poder tener tecnología de última generación en medir mi productividad. ¿Y qué es esa tecnología de última generación? Parte de lo que ya hablaba Guillermo. Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque yo necesito de que mis máquinas me hablen, me den esa información, me digan qué está pasando, si está parada, si está corriendo, si no está corriendo. Ah, pero mira, fíjate que yo tengo máquinas muy viejas, no importa, ya existen dispositivos, nosotros proveemos algunos dispositivos o unas formas de conexión, más bien, en las que podemos tener una máquina muy antigua conectada con el Internet de las cosas.
Hoy nosotros tenemos, la máquina más antigua que tenemos en Centroamérica es una máquina en El Salvador que ni siquiera utiliza energía eléctrica. O sea, es una máquina de los años 50, en donde yo me imagino que si la persona que diseñó esa máquina está viva, debe de estar fascinada de ver de que esa máquina se puede ver en tiempo real qué es lo que está pasando en un celular, ¿sí? Empezamos a hablar de Big Data. Pues, ¿por qué? Porque tenemos un proyecto, por ejemplo, también, para contarles el otro extremo, una línea de producción que son 90 máquinas, solo una línea de producción con 90 máquinas. Y estamos leyendo de las 90 máquinas, más o menos entre 300 y 400 variables cada 5 segundos, entre consumos, temperaturas, presiones, flujos. Imagínense la cantidad de datos que se generan al estar leyendo entre 300 y 400 variables cada 5 segundos. Entonces empezamos a hablar de Big Data. Y a todo esto va amarrado con una pregunta que hacían también hace un momento. ¿Qué infraestructura de servidores necesito tener? Esto ya cada vez es menos rentable pensar en tener una infraestructura local para soportar esto. O sea, ya hay compañías que se dedican a temas de montar nubes, está Amazon, está Microsoft, que ya tienen toda una infraestructura generada en servidores, en capacidad, en flexibilidad para el manejo de todos esos datos, la flexibilidad de procesamiento para altos volúmenes de información, todos los esquemas de ciberseguridad, en los cuales ya realmente cada vez tiene menos sentido tratar de yo de forma local montarme en esa complicación. Porque ¿qué es lo que sucede con la industria 4.0? De que también nos genera mucha complejidad. Porque si uno empieza a hablar, por ejemplo, nube tiene una complejidad inherente de la cual podríamos hacer una charla de media mañana aquí completa. Porque estamos hablando de cómo se estructuran los servidores. Amazon, por ejemplo, tiene data centers en diferentes continentes, por si hay. Inclusive Amazon considera elementos de desastres naturales, guerras, y si un data center cae, automáticamente levanta otro data center en otro continente. Entonces, es un mundo sumamente complejo. Pero nube, solo como nube, tal vez no nos sirve de mucho. Empezamos a hablar de Big Data. Generamos muchos datos, ok. Pero si esos datos yo no los puedo procesar, no los puedo almacenar, no los puedo consumir, no los puedo analizar, ¿de qué me sirven? No me sirven de mucho. Entonces, empezamos a ver de que un tema también que agrega complejidad de la industria 4.0 es de que hay muchos elementos complejos que en la individualidad tal vez no me agregan tanto valor, pero me agregan mucho valor al estar en conjunto, como lo que estamos viendo acá. O sea, cuando yo ya tengo en conjunto IoT, Big Data, nube, ciberseguridad, que ya me puedan brindar algo que yo pueda consumir, que para mí lo que me sirve es tener esa información de productividad para yo poder generar mis estrategias con las personas y los procesos, entonces ya se vuelven algo que hace sentido, ¿sí? Entonces, esto es uno de los elementos muy importantes. Entonces decimos, ok, mi objetivo principal de la cuarta revolución industrial es incrementar la productividad. Debo incluir en tecnología a las personas y procesos. Para incrementar la productividad, mi indicador estrella es el OEE. Y yo puedo enlazarlo, apoyarme en tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data y nube para hacerlo. Entonces decimos, ok, ¿cuál debería de ser mi visión? Y entonces la visión que nosotros proponemos es decir, ok, regularmente lo que queremos es máquinas. Y empezamos, y quizás voy a hablar de un paradigma o muchos caminos erróneos que muchas empresas, nosotros hemos arrancado procesos que han tomado este camino en compañías que han invertido millones de dólares y que no han visto el fruto. Y ahorita vamos a entender por qué, porque no hicieron este análisis ni fueron construyendo la visión de esta forma. Muchas empresas dijeron, ok, voy a tener máquinas. Cuarta revolución industrial, ¿qué es máquinas? Robots. Buenísimo, ok. Somos una empresa muy rentable, nos podemos dar el lujo de cambiar las líneas y comprar líneas nuevas, súper automáticas. Y eso me va a llevar a incrementar la productividad. No necesariamente. Nosotros hemos estado en proyectos en los que compraron líneas nuevas, producen más, pero a mayor costo. ¿Y cómo puede pasar eso? Sí, porque no se hizo un análisis holístico de todos los elementos de la compañía. Y entonces al final esperamos de que con esa inversión en maquinaria yo voy a tener mejoras en la productividad y nunca lo vemos. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Y decimos, ok, miren, si el objetivo principal es incrementar la productividad,
lo que debería de hacer más sentido es en yo tener tecnología de última generación en medir mi productividad, utilizar el Internet de las cosas, utilizar nube, utilizar Big Data para yo poder tener mis máquinas conectadas. Y de esa forma yo poder medir, cuando yo mido, yo abro mis ojos. Yo puedo saber qué es lo que está pasando en cada una de las líneas o de mis máquinas y me va a ayudar a entender, a priorizar. Entonces yo voy a priorizar en dónde están mis pérdidas, en dónde están mis gaps y entonces yo ya puedo invertir. Entonces yo ya puedo invertir de una forma acertada en donde yo diga, ok, yo estoy midiendo mi productividad en tiempo real con el Internet de las cosas y la nube y Big Data. Veo de que en esta línea es donde yo tengo problemas y los problemas los tengo en esta máquina. Perfecto. Entonces, invirtamos en esta máquina. Ahora sí, compremos ese robot tan lindo que empezamos a ver con inteligencia artificial y que hace todo solito mágicamente. ¿Cuánto esperamos hacer con esa inversión? Esperamos incrementar la productividad un 3%. Perfecto. Invertimos y volvemos a medir. ¿Incrementamos la productividad? ¿Sí o no? ¿Cuánto esperábamos? 3. ¿Cuánto invertimos? 4. Perfecto. ¿Tuvimos un retorno de inversión? Sí. Excelente. ¿Qué pasó? Ahora nuestro gap, nuestras pérdidas están en esta máquina. Invirtamos acá. Y entonces así le damos un sentido lógico a una estrategia de Industria 4.0 en el que eventualmente vamos a llegar a tener una planta súper moderna, pero con inversiones asertivas, medidas, con retornos de inversiones comprobados y con incrementos de la productividad comprobados. Y entonces aquí empezamos a ver cómo rompemos esos paradigmas del Internet de las cosas, ¿sí? ¿Cuáles son los paradigmas típicos que nos topamos con el Internet de las cosas? Altas inversiones. La respuesta hoy es, la verdad es de que no. Si en algún proyecto de Internet de las cosas me está representando una inversión altísima, hay que cuestionarse si estamos en el camino correcto. Hoy en día estas tecnologías cada vez están más democratizadas. Hay soluciones, nosotros proveemos una solución en la que ni siquiera hay que hacer inversión. Son modelos de renta, son SaaS, software as a service, en los que se reduce y al final yo lo que obtengo, un servicio que me va a garantizar de que yo voy a tener retornos de inversión rápidos y ágiles. Tiempos largos de implementación. Nosotros hemos entrado en plantas de producción que llevan 2 años invirtiendo 6 cifras en esa parte de abajo que veíamos en el diagrama, en automatización, PLC, sensores, y no tienen todavía ningún ejemplo de retorno. Nosotros somos proyectos de días, hemos tenido plantas completas implementadas en 1 semana y media, 2 semanas, donde ya están midiendo. Toda la planta está en el celular, en tiempo real, donde no requiere esos tiempos largos de implementación. Restricción de fabricantes. Eso es algo que lamentablemente muchos fabricantes de maquinaria todavía no han comprendido. O sea, esto es algo que se tiene que abrir. Las plantas se tienen que abrir. No sé si muchos de ustedes probablemente recuerdan a la difunta BlackBerry. O sea, BlackBerry era muy bueno. Yo recuerdo todavía como un momento en mi vida cuando solté mi BlackBerry y tuve que migrar del BlackBerry Messenger a WhatsApp. A mí no me gustaba WhatsApp, me gustaban todas las funcionalidades que BlackBerry tenía, pero BlackBerry no fracasó por malo, fracasó por cerrado, porque no se quiso abrir a conectarse con el resto de tecnologías de lo que estaba. Entonces, cada vez esto es algo que también los fabricantes van entendiendo y que deben de ir analizando y entendiendo más. Y entonces, de esa forma podemos hoy construir nuestra planta del futuro. ¿Cómo? A través de que los operadores estén conectados con sus máquinas, que ellos puedan ver en tiempo real, comunicarse con su línea, que su línea le esté diciendo, mira, esta es tu productividad de hoy, esta es tu productividad hora por hora, estos son los problemas que tengo, estas son las fallas, estos son los problemas. A nivel de un supervisor, que él no tenga que ir a la planta e ir línea por línea, entender cuáles son los problemas, sino que él desde un celular o desde una tablet, él pueda ver y decir, ok, esta línea tiene problemas en este momento. Voy a ir a ver qué hago para mejorar la productividad de esa línea. A nivel de mantenimiento también, que las máquinas le puedan decir, mira, tengo un problema de mantenimiento. Llevo 10 minutos parada porque tengo un problema de mantenimiento, una falla, se incrementó la temperatura, la presión, cualquier cosa. Los equipos de mejora continua también, que muchas empresas que tienen equipos de mejora continua
más que equipos de mejora continua, son equipos de digitadores que están tratando de sacar información de todos lados, digitando tablas, generando Exceles y no ejecutando estrategias. Entonces, poder convertir esos equipos de mejora continua en equipos que ejecuten estrategias de mejora continua, no que procesen datos para mejora continua. Gerencias, tomas de decisiones más acertadas o inclusive a nivel de las direcciones, poder hacer inversiones de capital de una forma más acertada también y garantizando retornos de inversión medidos en los cuales mi planta me los está diciendo automáticamente. ¿Sí? Algunas conclusiones. Diseñar una visión de IoT basada en productividad y no solamente en tecnología. ¿Por qué basada en productividad y no en tecnología? Porque muchas veces queremos abordar una estrategia de este tipo en tecnología desde el punto de vista de ingeniería y eso nos empieza a complicar entre que necesito un robot, necesito muchas cosas muy tecnológicas, pero perdemos de vista el negocio, que realmente el negocio lo que necesita es incrementar la productividad y muchas veces los incrementos de la productividad los puedo encontrar de una forma sencilla. Probablemente más adelante yo voy a necesitar ese robot súper sofisticado, pero hay que llevar un proceso de evolución natural si queremos hacer rentables las inversiones que hagamos en un proyecto de este tipo. Hacer planteamientos de negocio, o sea, siempre al final tratar de medir en función de lo que el negocio necesita, no desde lo que yo como ingeniero quisiera tener, sino de que lo que el negocio me demanda para poder incrementar la productividad de mis plantas. Los incrementos en productividad son monetizables, ya los vimos hace un momento, o sea, hay pocos proyectos realmente de tecnología que se puedan convertir en plata tangible. Este es uno de ellos. Nosotros los retornos de inversión que tenemos documentado a lo largo están en 6 meses. El récord lo tenemos en un cliente en El Salvador que después del segundo mes de haber gestionado con el sistema, pagó el proyecto completo más 30% de rentabilidad, cuantificado en SAP y validado por el departamento financiero de la compañía. Entonces, estos son proyectos que realmente se pueden convertir en plata y eso hace más fácil lo que mencionaba Guillermo, el convencimiento a niveles directivos. Primero que no es un tema de juguetes nuevos que quiera la planta o que quiera ingeniería, realmente es un tema de estrategia, o sea, es un tema de estrategia de competitividad en el mercado y es un tema rentable, o sea, es un tema en el cual podemos medir y sacar la rentabilidad de una forma muy sencilla. Entonces, quiero cerrar con una conclusión. Realmente vivimos en un momento de la historia donde el cambio está pasando de una forma muy acelerada, pero muy acelerada. Y empezamos a ver el presente cuando ya está desapareciendo, cuando ya estamos un poco tarde en eso. La vida está pasando muy rápido, la evolución está pasando muy rápido, los temas de pandemia en estos momentos están acelerando mucho, los temas de tecnología y de mercado. Agrega mucho valor tener siempre proyectos de este tipo en mente y en la visión para poder garantizar la competitividad de la compañía. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, tenemos todavía un par de consultas en el chat. Permítame, creo que desde la de don Mario Celedón. No sé si don Guillermo tomó notas, pero si gustan las podemos despejar. Dice, ¿cuál es la estrategia de capacitación y recursos con que deben contar para los supervisores y operarios de producción, despacho, logística, etcétera, para maximizar las operaciones en la cadena de valor? Ok, tal vez ahí hay dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver específicamente con la capacitación del uso de los equipos particulares, de los sensores, ¿verdad? Pero es que eso es muy sencillo. Tal vez Héctor puede abordar esa parte. Por el otro lado, para efectos de garantizar que vos tenés tu mejora continua y que tenés tus equipos de mejora continua, lo ideal es tener conocimientos de ese equipo en términos de lo que es Lean Manufacturing, o sea, manufactura esbelta, y esos conceptos que son relevantes para garantizar que la solución de problemas se da de una forma metodológica, ¿verdad? Pero son conocimientos que son importantes tenerlos. Por ejemplo, no sé, hay fábricas que tienen muchos expertos en Lean y que son los que
hacen la mejora continua, pero el problema está en que pasan un montón de tiempo recolectando datos. Entonces, como pasan el 90% de su tiempo recolectando datos y solamente los equipos de mejora continua, con todos estos conocimientos del Lean Six Sigma y todo eso, pasan tal vez un 10% haciendo análisis y mejora. Aquí la idea es hacerlo al revés, ¿verdad? Que la máquina te dé toda esa data y de tal forma que tus equipos de mejora continua definitivamente puedan enfocarse en la mejora. Tal vez Héctor puede ampliar un poquito de lo que es la capacitación particular de este tipo de tecnologías, Héctor. Sí, pues miren, en realidad no sé qué tan necesario sea. Por ejemplo, ¿quién de ustedes entiende de microchips del celular? Yo por lo menos no sé mayor detalle. Sé que un celular, cómo funciona, cómo se comunica, que me puedo comunicar en Wi-Fi y que me puedo comunicar con el GSM, pero el detalle de qué está por dentro lo puedo aprender digamos que por conocimiento y por curiosidad científica. Pero la realidad es de que para utilizarlo y sacarle el provecho no necesito tener el detalle. Igual está pasando cada vez más con nuestras tecnologías. Podemos tratar de capacitarlos en temas de IoT a fondo, pero a veces lo que agrega más valor es cómo yo puedo utilizar esa tecnología y explotarla con filosofías, como dice Guillermo, temas de personas y de procesos, Lean Manufacturing, TPM, estrategias de mejora, porque al final eso es lo que me va a generar el retorno. Lo puedo aprender, digamos que en esos temas, si nos queremos meter a entender detalles de cómo funciona, regularmente son elementos de Internet de las cosas, nubes, ciberseguridad, Big Data, pero cada uno de analítica también, pero cada uno de estos elementos en su individualidad tienen mucha complejidad, que yo no estoy seguro de que le recomendaría a alguien que quiere implementar una estrategia de esto que se vuelva doctor al respecto. Creo que está bien conocer las generalidades, pero regularmente para eso hay ya compañías que lo que hacen es darme eso digerido, perdón, o sea, como Samsung es su problema ver cómo hace que la cámara funcione mejor, cómo hace de que la conexión sea más fácil, cómo hace de que la memoria RAM sea más óptima, cómo me puede dar más memoria de almacenaje en un espacio más pequeño. Yo lo que me preocupa es cómo lo utilizo, qué aplicaciones puedo sacar, cómo le puedo sacar el jugo en fotografía, cómo le puedo sacar el jugo en productividad, porque ya me dan un producto elaborado donde todas esas complejidades me las dan de una forma sencilla para yo poder hacer esa parte humana de consumirlas, sacarles el jugo, hacerlas productivas, que en mi caso en la planta sería poder incrementar la productividad, mejorar la eficiencia, reducir los costos y hacer todo lo que la tecnología me aporta para yo poder tomar decisiones. Perfecto. Tenemos otra consulta. Dice, buen día, mi nombre es Steven. Mi consulta es la siguiente. En Nicaragua hay empresas que ya están incorporando esta tecnología, empresas pioneras en el país. Creo que por ahí también ya un amigo de Holcim respondió, digamos, indirectamente esa pregunta, pero igual pues les dejo la palabra. Sí, obviamente normalmente las grandes empresas son las que inician este tipo de ciclos de mejora, ¿verdad? Y eso es importante. Holcim, como decía aquí el señor J. Méndez, ¿verdad? Que dicen que ellos las han implementado. Sin embargo, Nicaragua está atrasado. Esa es la realidad en este tipo de industria. Y por esa razón es que nosotros estamos introduciendo esto, porque la experiencia que tenemos a nivel de la región, y a nivel mundial, pues, en este tipo de tecnologías definitivamente vemos que existe una gran oportunidad para que las empresas nicaragüenses sean más productivas, con soluciones que son bien sencillas, con poca capacitación, pero que son soluciones que son probadas y que definitivamente te generan la data que vos necesitas para hacer tus análisis y generar tus mejoras. Pero hay que hacerlo, hay que arrancarlo. Es decir, las empresas grandes, multinacionales, son las que más lo han hecho precisamente porque tienen implementaciones en sus países sede y obviamente las transfieren hacia sus subsidiarias.
pero consideramos de que al haber muchos ejemplos en Centroamérica, en Nicaragua, es la que está más atrasada, pues es hora de ponernos al día con esta industria 4.0. Héctor. Sí, no, yo creo que seguramente sí es algo que ya algunas empresas en la región lo están tomando. Sobre todo las empresas que traen ya con algunas directrices multinacionales. Muchas veces son iniciativas que nacen en los corporativos en Europa, en Estados Unidos, y pues que a nuestros países nos llega muchas veces por directrices. Quizás yo ahí lo quisiera amarrar con una pregunta que estaba escuchando, de que por qué a veces en los directores o a alto nivel no es tan fácil convencer de estas ideas. Creo que parte de las razones es porque se visualizan muy lejanas, se visualizan inalcanzables, se visualizan costosas y muchas veces no se entiende el retorno de inversión o no sabemos vender, digamos, de nuestro lado, probablemente el retorno de inversión que yo voy a obtener con esto. Muchas veces a niveles directivos quizás no entran al detalle de los temas de ingeniería, se quedan en los temas gerenciales de inversiones y estados de resultados. Entonces, muchas veces no llegamos con un buen planteamiento de cómo esta parte de tecnología va a tener un impacto en el estado de resultados. Nosotros lo hemos visto con clientes muchas veces que hay gerencias jóvenes que creen en esto y que muchas veces hay ejecutivos de alto nivel que tal vez no están muy familiarizados con los temas de tecnología, que han decidido invertir por creer en sus gerentes, pero que después de 6 meses ven el resultado en los estados financieros. Entonces, que se convencen, pero eso fue un paso después, pero un paso antes, realmente a veces lo importante es poder crear un caso de negocio que reduzca el riesgo, sobre todo riesgos de inversión, para poder presentar resultados en el corto plazo. Yo creo que esa es la clave, poder presentar un proyecto en el cual tenemos poca inversión, poco riesgo, con posibilidades de ganancias altas en un tiempo corto. Creo que también por ahí nos decía Aldo Hugo Agüero que quería hacer un comentario. Hola, buenos Por días. favor, Aldo. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Buenos días, mucho gusto y antes que nada agradecer a Héctor, Guillermo. La verdad es que mis expectativas han sido cubiertas totalmente. Me ha gustado muchísimo cómo han abordado este tema. Creo que el asunto a nivel de IoT es sumamente interesante y por eso mi especialización es la logística y yo por eso quería hacer el comentario únicamente de cómo esta pandemia ha acelerado, pero desproporcionadamente el tema de logística. Hoy en día todo lo que estaba en estudio ya pasó a ejecutarse. Todo lo que estaba en prueba, todo lo que estaba en prueba y error, se está ejecutando de una manera rápida a nivel logístico, ¿no? Y estoy hablando desde origen hasta destino. Estoy hablando por ejemplo, de las planificaciones, de la planeación de las producciones, de la planeación de la venta, de la planeación de las productividades, cómo se van a ejecutar todas estas acciones dentro de un almacén, en la distribución, en las compras, porque como también los impactos han sido bastante altos, sobre todo en nuestros países, ahora lo que tenemos es que optimizar y hacer más eficiente cada una de las operaciones, si no implicaría un desgaste enorme a nivel económico, ya en nuestras desgastadas economías, ¿no? Pero esto pasa a significar un desgaste bien amplio, ¿no? En temas de capitales, sobre todo, ¿no? Empresas que han quedado con mucho capital almacenado y que hoy en día, si no es por la tecnología, para que podamos nosotros analizar y podamos entender en qué momento del mercado, cuál es el momento del mercado que estamos viviendo y cómo nosotros podemos generar mayor productividad en nuestras empresas,
creo que sería, me puse a pensar en el momento en que Guillermo estaba haciendo la explicación de la industria, cómo habrán hecho hace 100 años en aquella pandemia para poderse comunicar de un estado a otro. O sea, cuánto tiempo tomó pasar la comunicación, la información a nivel comercial de un lugar a otro, y no hablemos de países, hablemos de estados. Por eso lo decía, ¿no? Hoy en día es un clic, simplemente un clic, y nos damos cuenta cuáles son probablemente cuáles son las prácticas que se están llevando en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, la logística 4.0, que es la que yo comparo con el tema de la industria 4.0, me animaría a dar dos ejemplos espectaculares que ya no son tan nuevos, pero que sí en nuestros países, eso sí ya es tecnología casi impensable. Por ejemplo, DHL está haciendo con sus inventarios, ¿no? En sus almacenes. Amazon tiene robotizado absolutamente todo. A través de estos robots también hace movimiento de sus inventarios. No están sustituyendo la parte del capital humano, pero sí lo que se está sustituyendo nada más es, por ejemplo, el levantamiento de los palets, de cada uno de los productos, etcétera. Entonces sí quería hacer ese comentario, no extenderme mucho, agradecermente, ¿ya? Y también poder aportar esto, ¿no? El tema del COVID, cómo ha tenido que acelerar en alguna industria, ha acelerado los procesos de análisis de la tecnología. Muchas gracias. Sí, seguro. Sí, muchas gracias. Gracias, Hugo. Y bueno, tenemos por acá un comentario del amigo de Holcim, que ya don Guillermo lo mencionaba, que dice que ellos están ya aplicando, ¿verdad?, varias de estas tecnologías. Y al final tenemos una pregunta de don Pedro Antonio. Dice: felicito a ambos expositores. ¿Cómo se pueden inducir a una pequeña empresa, introducirse eventualmente en industrias 4.0, o es too far fetched? Así ¿cómo se dice? Bueno, hago la misma pregunta. ¿Cómo se dice? Far-fetched. Inalcanzable, en realidad, lo que él dice. Bueno, en primer lugar, Pedro Antonio, mi amigo, mi compañero de estudios en algún momento, y feliz cumpleaños porque ayer cumplió años, ¿verdad? Entonces, ya lo felicité ayer, pues. Pero mira, Pedro Antonio, vamos a ver, depende de qué es lo que vos consideres una pequeña empresa, ¿verdad? Si es una pequeña empresa que tenga por lo menos unas 6, 8, 10 máquinas que se pueden monitorear, sí es factible. Pero si es una pequeña empresa que nada más tenga una máquina, pues eso va a ser un poco más difícil. Sin embargo, sí, pues todo depende de la empresa en sí. Habría que ver de qué tamaño es. No sé, Héctor, ¿qué experiencia podés compartir alrededor de esto? Sí, yo les diría que al final en realidad es un tema de que qué tan rentable va a ser para mí un proyecto de esto. O sea, qué tan, al final, las tecnologías, como les comento, cada vez están más democratizadas. Obviamente hay ciertas estructuras, inversiones que puede requerir para yo implementar en una planta de producción una tecnología de este tipo. Hay que hacer los ejercicios. Cada vez está más accesible. Obviamente al final hay un tema de que probablemente me va a salir los retornos de inversión no tan rápidos como yo lo necesite o que no se pague. Es lo que hay que hacer el ejercicio. Realmente al final es tan rápido, tan caro, tan barato como en cuánto tiempo yo puedo tener esos ahorros y esas mejoras y poderlas cuantificar. Pero sí, realmente hay que revisar caso por caso. Nosotros hemos hecho proyectos en empresas muy pequeñas de 30, 40 personas.
en donde han pagado los proyectos, han tenido las mejoras en la productividad y que inclusive en estos tiempos de pandemia les han ayudado a poder mantener sus niveles de producción y mantener sus costos. Que algo que la pandemia nos trajo fue un cambio del enfoque. Ya no estamos tanto en el estrés de reducir costos, sino que de mantenerlos con todas estas inversiones fuera de nuestro control que tenemos que hacer para poder seguir operando. Entonces, sí es posible, la verdad que sí es posible. Sí, además que, imagínate que tenés, por ejemplo, un dispositivo móvil, estás en tu casa, por la pandemia estás reduciendo el nivel eh, de visitas a tu fábrica, pero vos estás monitoreando desde tu casa todo lo que está pasando, todo, en tiempo real, en tus máquinas. Entonces vos sabés, por ejemplo, si hubo una disminución de la velocidad de la máquina porque el operario quería ganar horas extras, entonces para sacar la producción la puso más despacito, ¿verdad? Entonces, de esa forma se ganó 2, 3 horas extra, o vos no llegaste, pero la máquina se encendió en vez de las 7 de la mañana, se encendió a las 7:30 de la mañana. Inmediatamente son cosas que vos te estás dando cuenta, o que, por ejemplo, eh, se tomaron 30 minutos de refrigerio en vez de 15, y que ahí perdieron 15 minutos, y de pronto todas esas cosas vos las estás viendo desde tu casa, y sos un pequeño empresario y estás en control de tu fábrica, desde tu casa, y lo estás en tiempo real. Es más, no solamente eso, sino que si de pronto hay algo que sucede, te llega a tu teléfono una alarma y te dice, mira, tal cosa está sucediendo, ¿verdad? Por cualquier razón, y vos venís y configurás qué tipo de alarmas necesitas para efectos de estar en control. Entonces, ¿se paga? Pues sí se paga, porque tenés un control como nunca antes lo has tenido, porque es la máquina la que está platicando contigo, es la máquina la que te está informando qué es lo que está pasando. No estás dependiendo necesariamente de la persona del supervisor que llegó, que apuntó, y que al día siguiente o a la semana te llegó el informe de qué fue lo que pasó cuando la máquina se detuvo, o cuál fue el rendimiento de la máquina ese día, o cuál fue eh, o cuántas paradas por mantenimiento hubo en ese día. No, simplemente vos estás monitoreando todo de tu dispositivo, de tu tableta, de tu teléfono, si salís del país, etcétera. Hay retornos que son intangibles, pero también, como decía Héctor, hay retornos que son rapidísimos de identificar. Entonces, todo va a estar en dependencia de qué tamaño es tu empresa, para efectos de que pueda ser rentable. Una cosa sí es importante: nosotros no hacemos proyectos que no sean rentables para ambas partes. Es decir, si no es rentable para uno, nos interesa, porque lo que nos interesa es que hayan historias de éxito todo el tiempo. Héctor. Sí, sí, no, seguro. Igual, pues ahí para quien desee profundizar más, con mucho gusto, ahí les dejé el QR a mi cuenta de LinkedIn. Me mandan un mensajito, con mucho gusto les mando la presentación. Creo que ahorita hablamos bastante detalle del qué, lo que les mencionaba al principio. Para mí era importante poder crear en ustedes cómo darle forma a esto, algo que puede ser tangible, que no se quede en lo lejano, en lo costoso de pensar industria 4.0, que para Nicaragua no está accesible. Eso no es cierto. Trabajamos ahorita, la idea era dejarles como esa visión del qué se debe de hacer, quizás el cómo podemos detallar con mucho gusto en alguna otra reunión, o inclusive, como les digo, me mandan un mensaje y con mucho gusto podemos ir profundizando en ese detalle. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? Pero igual, ahí también está mi correo, al igual que el de Héctor. Mi teléfono se los voy a poner también, para efectos de cualquiera que me quiera mandar un mensaje a WhatsApp, o se quiera comunicar conmigo. Entonces, les estoy escribiendo ahorita. Se los acabo de poner en el chat, ¿verdad? Este es mi número de teléfono. Cualquier cosa me llaman, con gusto. O me mandan un mensaje por WhatsApp o un correo electrónico, cualquier cosa. La idea es que podamos seguir apoyándolos y ahondando en esta
tecnologías y que veamos que son cosas que se pueden hacer y que no son difíciles de hacer. Y eso lo podemos abordar, como decía Héctor, ya vimos el qué, definitivamente podemos hablar del cómo se hace, porque yo sé que ustedes saben el por qué lo deben de hacer. Bueno, creo que no habiendo más consultas, ¿verdad? Lo que me resta es agradecerles a nuestros expositores, a nuestros especialistas de la mañana de hoy. Creo que fue una mañana muy interesante, muy enriquecedora. Definitivamente creo que todos aprendimos algo nuevo hoy. Agradecerles a todos su participación. Como les dije, pues esta presentación fue grabada, se la vamos a compartir por WeTransfer porque es pesadita, ¿verdad? Esperen nuestro correo y pues les deseo un excelente día a todos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Un placer. Feliz fin de semana. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a todos. Tuvimos buena participación, Kenia.